Muy bien, buenas tardes, tengan todos y todas y todos. Me es un placer saludarles, su servidor, el doctor Erasmo Velázquez Igarroa, es el secretario general del CIA y director general de la Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible, entre sus siglas REMEFAT-AC, y tengo a bien a presentar en esta sexta sesión que tenemos del simposium y seminario permanente de educación ambiental y desarrollo sustentable, entre sus siglas el CIA, a la doctora Laura Leticia Vega López y al doctor José Adolfo Cepeda Cepeda, a quien agradecemos mucho su participación en la conferencia que nos van a dictar en unos minutos, el cual lleva por título La agricultura familiar, retos y perspectivas para sustentabilidad. Antes de presentar a nuestros conferencistas, les pedimos a las personas que están siguiéndonos en la plataforma Zoom que durante la participación de nuestros conferencistas tengan apagados sus micrófonos. Si hay alguna duda o pregunta, lo pueden externar en el chat, y al término de la ponencia que nos dictarán los conferencistas, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Asimismo, las personas que estén sintonizándonos por nuestras redes sociales, en este caso en Facebook, si tienen alguna pregunta, lo pueden plasmar en la sección de los comentarios. Y bueno, para dar inicio, voy a leer una breve reseña de la amplia trayectoria de la doctora Laura Leticia Vega López, quien es ingeniera agrónoma especialista en economía agrícola e egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo, con doctorado en economía agrícola y postdoctorado en la Universidad de Almería, España. Actualmente es maestra de cátedra en el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. Ha colaborado con evaluaciones de impacto, y procesos para Zagarpa, Conagua, Cedesol, Liconza y para el gobierno del estado de Nayarit, y es evaluadora y dictaminadora de artículos de investigación en diversas revistas. Las líneas de investigación que ha desarrollado son la mujer y el medio rural, trazabilidad e inocuidad de alimentos, empresa familiar y medio ambiente. Cuenta con más de 10 artículos de investigación y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores por parte del CONACYT. Doctora Laura, nuevamente bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Con todo gusto. Y bueno, también tenemos al doctor José Adolfo Cepeda Cepeda, quien es ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola, maestro en ciencias en desarrollo rural regional, doctor en ciencias en economía agrícola, postdoctorado, tanto estudios de ingeniería, maestría y doctorado, fue desarrollado en la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con un postdoctorado en empresas agrícolas familiares desarrollado en el Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Es asesor, consultor de diversas organizaciones de productores agrícolas y ganaderas en México, responsable y consultor en más de 30 estudios realizados para el sector público y privado. Destacan evaluaciones de impacto, procesos y resultados de programas gubernamentales, participación en congresos, seminarios y simposios como ponente y asistente en México, Colombia, Estados Unidos, España y Polonia. Ha publicado artículos de investigación en revistas de Italia, Inglaterra, España y México. Su línea de investigación es la agricultura familiar y actualmente es secretario particular de la Dirección General del Colegio Postgraduado, del Colegio Postgraduados. Muy bien, doctor Cepeda, nuevamente bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, al doctor Erasmo, maestro Osvaldo, y al seminario permanente de educación ambiental, del cual hemos estado participando en los últimos 2-3 años. Muchas gracias, doctor Erasmo. Con todo gusto, doctor Adolfo. Y bueno, les cuento sobre la dinámica de la sesión del día de hoy.
Ustedes van a disponer de 30 a 40 minutos, ambos, bueno, en este caso los dos tendrán ese tiempo para compartirnos o dictarnos su conferencia, y posteriormente daremos una ronda de preguntas y respuestas para concluir con la sesión. Entonces, ustedes podrán organizarse en cuestión de que en ese espacio, quién inicia con su participación o quién termina, o cómo pueden intercalar las aportaciones que ustedes tengan a bien a proporcionarnos. Y bueno, nosotros nos encargaremos de tomar, digamos que las preguntas que tanto la audiencia nos haga en Zoom como en nuestras páginas de Facebook. Entonces, pues, doctora Laura, doctor Adolfo, les escuchamos. Bien, buenas tardes. Tomo la palabra, voy a iniciar con la presentación. Vamos a dividir la plática en dos secciones. Yo voy a abordar la parte socioeconómica de la agricultura familiar, y la doctora Laura va a abordar la parte ambiental enfocada a los recursos naturales. Teníamos considerado que disponíamos de unas 5 horas, pero creo que nos recortaron bastante el tiempo. Entonces, bueno, vamos a tratar de ajustarnos. La idea es, como lo había comentado con el doctor Erasmo, el maestro Osvaldo, más que una conferencia específica, queremos platicar sobre la experiencia en esta línea de investigación que es la agricultura familiar, y vamos a retomar los casos de tres estudios, digamos, realizados de manera similar, tanto en España como en México. Entonces vamos a tomarlo un poco como plática y no una secuencia tan estricta de un estudio. Vamos a tratar de ir complementando. Lo que queremos destacar es hacer como el comparativo de lo que pasa en la agricultura familiar en España, en este caso, lo que pasa en la agricultura familiar en México. Entonces vamos a ir abordando ahí el tema en ese sentido, de una manera como comparativa, ¿no? Entonces, pues si nos permiten compartir pantalla, no sé si la doctora Laura quiere comentar algo previamente. Me parece que ya están habilitados para compartir pantalla, si no, ahorita lo checamos. Sí. Pero les escuchamos. Sí, no, adelante. Bueno, es como ya comentó el doctor Cepeda, creo que esta ponencia, esta práctica que hemos tenido nosotros es lo que queremos dar a conocer, y sobre todo la perspectiva que tenemos nosotros sobre el tema. Entonces, bueno, cedo la palabra al doctor Cepeda para que podamos iniciar. Gracias. Y bueno, pues comentarle que esto es parte de, no necesariamente de las presentaciones que hemos hecho en el seminario en los años anteriores, porque han sido, digamos, algunas aristas del estudio de la agricultura familiar. Vamos a hablar un poquito más completo en esta charla, ¿no? Y bueno, pues la agricultura familiar siempre ha tenido una participación relevante en la producción de alimentos, relevante en la política pública, relevante en la generación de empleos, en la sustentabilidad. Y vamos a empezar a hablar como una parte introductoria, la parte teórica, algunos resultados que hemos ido obteniendo. Y bueno, aunque podemos dejar las preguntas para el final, es válido que puedan hacer algún comentario o igual alguna pregunta, alguna precisión. Pretendemos pues revisar el papel que ha jugado o que juega la agricultura familiar en la sostenibilidad socioeconómica y ambiental también, obviamente. Queremos aportar evidencias. Nosotros somos de formación economistas y bueno, nos jala siempre la parte estadística, pero creemos que se complementa
perfectamente con la parte cualitativa que se puede hacer en el análisis de la agricultura familiar, ¿no? Y bueno, la estructura productiva, comentan varios autores, pusimos aquí algunos, pero la estructura productiva familiar es reconocida, como decía, como uno de los elementos que fomentan. Ellos dicen que pueden, pero yo aseguro que fomentan las interrelaciones entre los objetivos económicos, sociales y ambientales de las regiones. La agricultura familiar no es una actividad netamente económica, no es una fábrica, no es una fábrica que está instalada y solamente se produce y ya, no. La agricultura tiene toda una relación económica, social, cultural, ambiental, que se desarrolla a la par que se lleva a cabo la actividad económica. Esa es una parte importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, las empresas agrícolas familiares o la agricultura familiar, y mencionamos empresas porque tienen todos los elementos de cualquier empresa. Invierten recursos, llevan riesgos, compran, venden, administran, gestionan, y bueno, la agricultura familiar pues juega un papel clave para mantener la economía en el largo plazo, porque los productores, sus familias que llevan a cabo la producción, conocen todo el entorno, conocen el ambiente. Los que estamos en el medio, en el sector, en la agricultura, pues conocemos que esta actividad confluye en múltiples elementos para poderla llevar a buen puerto. Y ese conocimiento que se genera en las comunidades, que generan los productores, las familias, pues lo van transmitiendo de generación en generación. Y bueno, ahorita incluso la política del gobierno en la investigación y en la producción es transitar a sistemas agroecológicos, justamente rescatando todo este conocimiento que se transmite de generación en generación. Y bueno, no es nuevo, lo mencionaba este autor desde el 2013. Y ahorita en la política pública está muy de moda, digamos, ¿no? Desde el 78, Schumpeter afirmaba que las innovaciones en el proceso económico no necesariamente surgen de las necesidades espontáneas de los consumidores, sino que también los productores van iniciando el cambio, educando incluso a los consumidores y enseñándoles a necesitar estas nuevas cosas. O sea, hay siempre diferentes ámbitos, diferentes sentidos de donde surgen las necesidades, y en este caso la innovación, que en la agricultura es de suma importancia, ¿no? El contexto es que tenemos en México pues prácticamente la mitad de la población en pobreza, ¿no? Y en el caso del sector rural, poco más de la mitad está en pobreza. No en balde la política pública de generar de generar alimentos en un contexto libre de glifosatos, en un contexto de prácticas agroecológicas, en un contexto de conversión de la agricultura, recobra importancia, ¿no? Sin embargo, bueno, el sector rural está inmerso en un entorno de pobreza, que la incide normalmente y la promueve incluso, ¿no? Sí, o sea, no tenemos, el sector no ha sido capaz de mantener un desarrollo sostenible. Y por eso nosotros buscamos algunos indicadores, generamos algunos indicadores que nos puedan dar cierta luz en ese sentido, buscar cómo hacer sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental la actividad agrícola. Algunas características que los productores tienen, por lo que promueven la sustentabilidad, lo decía hace un momento, o sea, sus motivaciones van mucho más allá de la producción netamente económica, de maximizar los beneficios, de maximizar las ganancias y reducir los costos. Abarcan aspectos sociales y ecológicos que benefician a su comunidad, puesto que allí es donde viven, y la actividad agrícola o agropecuaria
es la que da, en cierta manera, continuidad a la vida comunitaria, ¿sí? Los productores agrícolas mantienen el empleo y la viabilidad económica de las comunidades locales en zonas rurales. Su arraigo, el arraigo que tienen hacia su tierra, hacia la tierra, fomenta la conciencia entre las generaciones siguientes. Y bueno, las relaciones sociales son más evidentes en el sentido de comunidad, la promoción de las redes, incluso lo observamos en la población migrante, que aunque prácticamente una vez que emigran muchos, toda la vida pasan, en este caso en Estados Unidos, siguen manteniendo la promoción, siguen manteniendo las redes y las relaciones sociales en sus comunidades de origen, ¿no? Esas son algunas de las características del por qué promueven la sostenibilidad los productores agrícolas, algunas características generales manejadas por algunos autores ahí escritos. Ante esta situación que decíamos de un subdesarrollo, de una agricultura no desarrollada en forma sostenible, es donde la agricultura familiar puede aportar y puede promocionar, puede incidir en la promoción del crecimiento y el desarrollo económico de las regiones donde se lleva esta actividad económica. Es por ello que planteamos el análisis de la función que realiza la agricultura agropecuaria, la agricultura familiar agropecuaria en el sector rural. Reconociendo que las potencialidades de esta agricultura, de los productores, en la política rural para estrategias de desarrollo. La agricultura, decimos, es multifuncional, ¿sí? Abarca todos los aspectos. Mencionamos aquí englobando ambiental, social, económico, pero bueno, en la parte ambiental es toda la conversión agroecológica, es todo el cuidado de los recursos naturales. En la social es la cultura, es las características propias de la población, y en la parte económica, bueno, la parte sí de rentabilidad, de que sea viable económicamente la actividad. El desarrollo rural sostenible como conductores de un equilibrio entre los aspectos antes mencionados, ¿no? E incluso lo tiene marcado la OCDE desde el 2000 prácticamente. ¿Qué hemos estado nosotros tratando de identificar al estar haciendo estos estudios? Pues determinar si la agricultura es un factor de desarrollo socioeconómico. Describir las características que tiene la agricultura familiar que potencian o que limitan este desarrollo, ¿sí? E identificar los factores de la agricultura que se deben fortalecer para consolidarla y desarrollarla. De manera general, esto hemos estado revisando. Nosotros hemos hecho estudios en Almería, España, en Nayarit y en Puebla. En esos tres lugares hemos aplicado una metodología similar para ver qué condiciones tienen unos y otros. En el caso de Almería, es una zona muy productiva, es una zona de invernaderos, alrededor de 30,000 hectáreas de zona invernada. Producen hortalizas, obviamente con tecnología, pues, de punta, podremos decirlo así. Son el huerto de Europa, les mencionan, jitomates, pimientos, calabacín, toda la parte de hortalizas la producen ahí de manera intensiva. En Puebla hicimos el estudio con maiceros, en Huejotzingo, con productores temporaleros de maíz, y en Nayarit con productores de tabaco y hortalizas y frijol en Santiago Xpintla. Bien, consideramos pues que la agricultura es vital para el desarrollo rural y la economía social del campo. Insistimos con todas estas funciones, ¿sí? Con todas estas funciones económicas, sociales y ambientales, que aunque se llevan a cabo de manera local, van mucho más allá por las particularidades y las características que los vinculan directamente con el desarrollo socioeconómico sostenible. Esta actividad local va mucho más allá. Los productos que se generan en la región, en la comunidad,
normalmente salen a otras áreas. En el caso de Nayarit salen y mucho se comercializa en la Ciudad de México, por ejemplo. En el caso de Almería Sur, ellos comercializan toda Europa. Y en el caso de maíz de Huejotzingo, bueno, igual se distribuye en la región y, bueno, parte de la Ciudad de México. Nosotros, la metodología, digamos, que hemos usado de manera muy breve es información de fuente directa a través de encuestas aplicadas a productores, y bueno, determinamos los diferentes tamaños de muestra con diferentes mecanismos. En el caso de Huejotzingo, con la lista de Procampo, el antiguo Procampo. En el caso de Santiago Xcuintla, con productores del módulo de riego de la margen izquierda del río Santiago, y en el caso de España con productores asociados a las cooperativas. Entonces, tienen la parte cuantitativa, les decía al inicio, o sea, somos de formación economista, nos jala siempre la parte estadística, pero también trae la parte cualitativa. Les decía que estuvimos generando indicadores y los estructuramos en cuatro grandes indicadores, que son la estructura etaria, que es, digamos, la edad, el ingreso, el empleo y la multiculturalidad. Esto en la actividad agrícola, en la agricultura familiar, cómo estos 4 indicadores son explicados por estas variables, ¿no? ¿Quiénes deciden en la empresa, en la actividad agrícola? La participación de la mujer, la edad de los dueños y la edad de la familia, de los que participan en la producción agrícola. La generación, referida a qué generación es, si es primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿sí? Si los dueños actuales están dispuestos a heredar su propiedad, la actividad como tal, la escala de producción, la especialización, si están especializados en algún cultivo, el sector auxiliar, que esto es muy importante y nos arrojó mucha importancia la parte de servicios a la comercialización, servicios financieros, servicios de almacenaje, etcétera, etcétera. ¿Qué tan proactivos son los productores? Si hay certificaciones y qué tanto están innovando. Estas son nuestras variables explicativas para estos indicadores que ahorita los tenemos ya así clasificados, pero fue correr modelos para poder llegar a estos indicadores. Bueno, las características sociales de la gestión, es la gestión, quién decide, qué edad tienen, esta parte de las características económicas y los aspectos ambientales. Cada uno de los indicadores va ligado a las variables explicativas, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Generamos estos modelos, del pool de modelos que estuvimos corriendo, generamos estos y son los que corrimos después en las tres regiones, ¿no? La edad, que está en función de las mujeres, qué tanto participan las mujeres en la actividad agrícola, la edad de los participantes, en qué generación es, si están dispuestos a heredar, el sector auxiliar, y así cada uno de estos modelos. Pero quisiera un poquito repasar la parte descriptiva, que va muy ligado finalmente al resultado de los modelos. Estos son los datos de Nayarit, y lo que está marcado en azul son los resultados en Almería, en España. La superficie por medio en producción en Nayarit es de 10, casi 11 hectáreas, y la superficie promedio en España es de 3.6 hectáreas. De los propietarios, el 84.6% son hombres en México, digámoslo así, y el 90% son hombres en España. El 15%, la proporción contraria, son de mujeres. El 65.9% tiene más de 60 años, y el 85.7% de los propietarios de la empresa trabajan en ella, ¿no? Son propietarios y trabajan en ella. Si vemos la edad promedio, eso sí, en España, hasta aquí es de 43 años de los productores entrevistados. No tengo ahorita a la mano
el promedio de Nayarit, pero bueno, es una población mucho más mayor. Los productores tienen mucho más años en México que en España. Con respecto a la escolaridad, el 8.8% en México no tiene estudios, el 3.6% en España no los tiene, el 2.2% tiene estudios de secundaria en México y en España el 12.3%. Tiene estudios universitarios o superiores. Dentro del núcleo familiar, la edad promedio de los decisores es de 46 en México y 43 en España. La participación de la mujer en la toma de decisiones es relativamente similar, ¿no? Este es un aspecto muy importante. Los registros en la administración de la empresa. En México, arriba del 70% lo llevan de memoria. No tenemos la cultura del dato. El otro restante es así, lleva registros muy básicos, anotados. En España, prácticamente el 100% tiene una persona que les apoya en la sistematización de su información, que va ligado a que trabajan en sociedades cooperativas, ¿no? Las empresas tienen un promedio en México de 6 trabajadores, en España de 5 permanentes, ¿sí? Muy similar, son hombres, el porcentaje alrededor del 80% y 20% mujeres. También el 75% en México son contratados, el 65% son contratados en España. Y bueno, la proporción si son familiares es un 10% mayor en España. El porcentaje de productores o empresarios que consideran de alta relevancia su relación con los servicios conexos es de un 37% y un 52% dan una valoración baja. Esto es en México. En España tienen una alta consideración a los servicios conexos. Ellos están muy ligados a los servicios de financiamiento, servicios técnicos, de comercialización, de transformación, ¿sí? Y bueno, sí coinciden en que dan una baja valoración a los apoyos que reciben por parte del gobierno. Los agricultores que dan un valor muy bajo a la investigación en México. En España dan una valoración muy alta, ¿sí? Y a la transferencia de tecnología. Solo el 2.2% de los productores en México contaba con alguna certificación medioambiental, mientras que en España el 72% cuenta con una certificación. Estos son datos relevantes que encontramos mucha similitud en lo que pasa en algún lado y en otro, excepto en la relación que hay con las universidades, con los centros de investigación. Están muy ligados en mucha vinculación, cuestión que en México falta, ¿sí? En la parte del cuidado de los recursos naturales, pues también es evidente. Y bueno, el ingreso promedio de un productor en España era de alrededor de 43,000 euros, que es alrededor de 1,300,000 pesos, que si lo comparamos con el ingreso que puede tener algún productor en México, pues es muy alto con respecto a lo que pasa en México, ¿no? Bien, estos voy a pasar de manera, los modelos que corrimos, corrimos ahí, decimos regresión lineal, algunos otro tipo de análisis estadístico, les voy a pasar muy rápido, ahorita voy a comentarlos para la edad, para el ingreso, para el empleo y para la multiculturalidad. Y bueno, las características de las empresas que fomentan el desarrollo económico de la región son: participa la familia en la agricultura familiar, participa la familia en las decisiones, se especializan en cultivos de alta rentabilidad y tienen interés por nuevas tecnologías, así como conocimiento y capacidades adquiridas a lo largo de las generaciones. Las características que limitan el desarrollo económico son la baja escala de la producción, la poca participación de las mujeres,
en la dirección y decisiones de la empresa, y sobre todo un sector auxiliar de la producción escasamente desarrollado. Estas son características que aplican en México. ¿Sí? ¿Sí? Porque decimos, por ejemplo, en España hay un sector auxiliar altamente desarrollado. Tienen toda unos clústeres para apoyar justamente la producción. El ingreso está determinado por la mayor escala, en este caso, por la especialización productiva, por la influencia, por qué tan proactivos sean los productores a nuevas innovaciones. Factores como el número de personas que participan en las decisiones de la empresa también determina el ingreso. El sector auxiliar, obviamente, y el nivel de educación de los agricultores. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo justamente dónde tenemos los retos, ¿sí? ¿Dónde están las perspectivas que tenemos que ver? Si estamos identificando que esto es obvio, la escala es obvio que genera ingresos. No, la especialización, habría que especializar entonces a la parte de la agricultura, ¿sí? Habría que ver que sean más proactivos, buscar la parte de la innovación que nos falta mucho en el país, ¿sí? Bueno, entre más personas deciden en la empresa del núcleo familiar, impactan en el ingreso. El sector auxiliar, les decía, o sea, de repente escuchamos, ¿sabes que están haciendo caminos a sacacosechas? Pareciera que no son importantes, pero son sumamente importantes. Las vías de comunicación, su infraestructura para el riego, y eso lo hemos visto en toda la parte noroeste, ¿no? O sea, toda la infraestructura que en años muy anteriores se generó para el caso de Sinaloa, de Sonora, han hecho que se haga una agricultura competitiva en esas regiones, y ese es el sector auxiliar, ¿no? El nivel de educación de los agricultores, fíjense, no tiene un impacto positivo en los agricultores, en el ingreso, pero sí tiene un impacto positivo en que sean más proactivos, y eso, por ende, puede impactar en el ingreso. El empleo se incrementa cuando existe un mayor nivel de especialización, cuando hay más decisores. En contraparte, es menor cuando existe la intención de heredar. Si hay certificaciones, baja el empleo, pero se abren mercados. Y cuando el número de mujeres que participan en las decisiones es mayor. Esas son características que encontramos específicamente. Con respecto a la multiculturalidad, bueno, esta se ve influenciada por un mayor, en cuanto más especialización hay en la agricultura, más multiculturalidad. Esto es, qué tanto participan diferentes migrantes, digamos, ¿no? En este sentido. Bien. Pues los resultados muestran cómo, junto con factores económicos positivos relacionados con la tendencia a estructurar explotaciones agrícolas de mayor escala y la existencia de un clúster de industrias auxiliares locales, también hay características relacionadas con la tendencia a una agricultura más orgánica, proactividad a la innovación, mayor nivel de educación de los agricultores, el aspecto de la herencia de la empresa. Esto es para España. Esto no es lo de México, esto es lo que influencia en España, ¿sí? Tenemos las dos visiones. Y bueno, esta parte hasta aquí la dejaría para que pueda participar la doctora, y en la parte final pues ya vemos con los retos que tenemos, con las recomendaciones, las perspectivas que existen. Bien, buenas tardes. Nuevamente agradecer a la invitación al Congreso Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. Gracias al doctor Erasmo y al doctor Osvaldo por la invitación. Y bueno, compartir con ustedes estas experiencias y esta investigación que hemos tenido. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Sí, ya es cosa que el doctor Cepeda deje de compartir para que usted lo pueda hacer, doctora. Listo, doctora, ya puede compartir.
un problema técnico, pero bueno, inicio, no tengo problema, empiezo con la participación. Bien, bueno, como comenta el doctor Cepeda, la investigación que se ha hecho han sido en 2 zonas, básicamente en caso personal. He colaborado con el doctor Cepeda en Puebla. Sin embargo, bueno, lo que creo que se va a presentar en este momento en el tema que estoy desarrollando van a ser en 2 zonas. En la primera es en Andalucía, España, que es Almería, el lugar en específico. Y la siguiente es en Nayarit, en Santiago Ixtla, también lo mencionó el doctor. Y bueno, básicamente lo que se trata de hacer en esta parte, en este tema, es abordar el tema sobre los aspectos ambientales y sobre lo que se está trabajando en las empresas. En este caso se va a abordar cómo es el uso que se está dando en lo que es, pues, el uso eficiente del agua y sobre todo abordar este tema. Entonces, básicamente es, ¿cuáles son los ejes de análisis de la agricultura familiar? Bien, en este caso la investigación parte de 2 aspectos importantes, que es la innovación y cuál es la concientización que tiene medioambiental y el uso eficiente del agua, como ya lo mencioné, con los productores agrícolas. En este caso no abordamos a otro tipo de actividad, pero sobre todo cuáles son las expectativas que se tienen en este aspecto. Entonces, si nosotros iniciamos el trabajo en estas zonas, en estas regiones, empezamos a decir, bueno, pues, ¿cómo debe de ser el estudio? ¿Qué es lo que debe de abordar? Bueno, si nosotros somos economistas, entonces partimos del hecho que debe de haber un desarrollo económico. En ese análisis nos dimos cuenta de cómo es y cuál es la importancia que tienen las empresas a nivel económico. No solo en una región, o sea, es a nivel nacional, cómo las empresas están influyendo en la economía, y eso nos dimos cuenta sobre todo en épocas de pandemia, en donde finalmente las empresas muy grandes eran las que estuvieron, las transnacionales, eran las que estaban ahí siempre en operación. Hubo mucho disgusto de las pequeñas empresas, de las tienditas y otros lugares a los que no se les permitía. De ahí entonces empezamos a ver ¿qué es importante en la economía? ¿Por qué? Porque, bueno, genera ingresos, genera empleo y sobre todo porque hace que las personas estén involucradas en una actividad. En este caso, nosotros observamos que los empresarios en general tienen una capacidad y un deseo que es de superarse. Y como es en este caso, ya les mencioné, la empresa es un motor que genera el desarrollo en el país. Así bien, entonces los empresarios son emprendedores y esto hace que posean un conjunto de características que les permiten aplicar competencias. Y también, ¿esto qué es lo que hace? Bueno, pues en esto que hemos vivido, no solo han innovado, han creado también. Entonces, esto ha hecho que se vayan ofreciendo nuevas oportunidades, también que se vayan buscando nuevas alternativas en cómo se debe de comercializar, cómo se debe de vender, etc. Entonces, en la actualidad se cuenta con una estructura empresarial típica de los países en desarrollo, en este caso México. Entonces, por un lado existe un gran número de empresas que son globalizadas y también que son transnacionales. Sin embargo, ¿qué pasaría de la economía si no hubiera esas pequeñas empresas? Entonces, esto es como una reflexión. O sea, sí hay empresas, son muy grandes, hemos visto cómo nos han permitido tener abasto de alimentos, no hemos, creo, sufrido de este asunto. Sin embargo, las pequeñas empresas, ahí es donde nosotros tenemos que tener focalizada nuestra atención. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros estamos hablando que a nivel nacional las empresas son importantes, ahora nosotros nos estamos preguntando qué hubiese sido o qué sería si en el medio rural no se produciera más del 40% de los alimentos. Nosotros tenemos que son 550,000 empresas que son familiares. Ahora bien, de estas empresas en la agricultura familiar, básicamente en promedio se generan 3 empleos. Estos empleos son familiares, que más adelante abordaremos un poco, en el aspecto que si son familiares, entonces estas empresas tienen también jornales o empleados que son contratados, que son familiares. Sin embargo, estos carecen de muchos tipos de beneficios.
Ahora, de acuerdo a varios autores, en este caso a Salcedo, nos comenta, y a Garner, dice que la agricultura familiar debe tener los tres siguientes elementos. Primero, que debe de predominar el trabajo que sea familiar, ya lo mencioné. En segundo, que la administración de la unidad económica se le debe adjudicar al jefe o a la jefa de familia. En este caso, y de acuerdo a la investigación que realizamos, hemos observado que el mayor porcentaje de estos administradores o de estos jefes de familia son hombres. ¿Por qué? Bueno, pues debido a que las tierras en la mayor parte de las comunidades son cedidas a los hombres. En este caso, las mujeres no tienen prácticamente participación debido a esta situación. Ahora bien, también un aspecto importante de las empresas de la agricultura familiar es el tamaño de la explotación y o de la producción, que es un factor determinante para que se puedan clasificar. Ya se mencionó que en España la superficie va de 3 hectáreas aproximadamente, casi 4, y en México hay superficies mucho mayores que pueden llegar a ser de 4 o 5 hectáreas, sin embargo la rentabilidad es muy diferente. Ahora, si nosotros estamos abordando este tema de lo que es una agricultura familiar, sabemos que este tipo de agricultura impulsa el desarrollo sustentable de un territorio en el aspecto económico, que genera empleos e ingresos en todas las regiones. En lo social también hemos visto que se desarrollan habilidades e innovación en la aplicación de nuevos conocimientos, así como en los procesos productivos que también de organización. Esto es un aspecto muy importante dentro de la agricultura familiar, es que es el cuidado del medio ambiente. En una agricultura familiar siempre hay la preocupación de los dueños de las empresas, de las parcelas, esa preocupación de decir, tengo que cuidar el medio ambiente, al menos de intención. ¿Por qué? Porque se la pienso heredar a mi familia. Entonces, al menos mentalmente, o al menos como una idea, se visualiza esta situación. Bien, dentro de los resultados que se obtuvieron, que ya se mencionó anteriormente, hemos encontrado que, bueno, se clasificó aquí, como mencioné al inicio, dos regiones, Almería y Santiago Ixtintla en México. Hemos visto que el género predomina, que son los hombres, ya lo mencioné, la edad es en Almería de 43 años y en Santiago de 62. El nivel de estudios es prácticamente igual, sin embargo, aquí no se pone en la tabla, pero hay productores que cuentan con posgrado en España. En México la mayoría o el máximo estudio que se registró fue universidad. Entonces es muy diferente el nivel educativo. Ahora, el número de trabajadores por lo regular es también muy similar en las dos empresas, en los dos tipos de agricultura. ¿Por qué? Porque en uno tenemos que en Almería son invernaderos y el 65% son contratados y solo 35% son familiares, a diferencia de México, que es menor. Ahora, los principales cultivos ya se mencionaron anteriormente. Aquí una disculpa, no se registró lo que es en Almería, pero aquí básicamente los principales cultivos son el pimiento, el pepino, el tomate, el calabacín y otro tipo de cultivos como la berenjena, el melón y el tomate cherry. En México, bueno, lo dice muy claramente la tabla, es el frijol, el tabaco, el maíz, el mango, el tomatillo y el jitomate. Aquí la diferencia entre estos dos tipos de actividades es que en España se están exportando esos productos con ciertos requerimientos y con ciertas normas que les permiten hacer esta actividad, a diferencia de México, que en muchos casos, y que se registra que también es el autoconsumo, en este caso el frijol, en esta región también es el maíz. Entonces, bueno, básicamente el tipo de cultivos se orienta para diferentes tipos de consumos, ¿verdad? Ahora, en España sí hay, como es invernado, hay la especialización hasta de 3 o más cultivos. Entonces, este es un dato muy importante a diferencia de México, que es hasta 2 cultivos. Ya entrando más en lo que es el tema de esta parte de la investigación, ahora, ¿cuáles son las acciones de mejora en el uso del agua? Bueno, pues los productores han implementado casi 8 de cada 10 productores en España han implementado medidas para reducir el uso del agua. Para España, para esta región, que es una región semiárida,
El agua es un recurso muy valorado, a diferencia de que en México, en Nayarit, por ejemplo, le decíamos, bueno, ¿y usted qué opina? ¿Por qué, qué tipo de medidas ha utilizado? Bueno, es que sí he utilizado, pero pues la verdad no me preocupa mucho porque, bueno, pues finalmente aquí lo que sobra es agua. Entonces, la visión y la necesidad de tener este recurso es muy diferente. Los productores que les han compensado ser más eficientes en el uso eficiente del agua, obviamente los dos tienen esa misma perspectiva, que sí les ha sido y les ha compensado porque han ahorrado. Pero esta visión se contrapone un poco más adelante en México, porque dicen, por ejemplo, los productores en Nayarit que ellos sí les ha compensado, pero en realidad pues ellos van a regresar a su anterior práctica o a su anterior sistema de riego. ¿Por qué? Porque les cuesta más utilizar este tipo de tecnología. Ahora, en los dos casos, las subvenciones o los subsidios son también muy similares. En muy poca proporción de apoyos que se han destinado a este tipo de ahorro en el agua. Hay planes de eficiencia en los dos casos. Yo diría que, como ya mencioné, en España es mucho mayor. Ahora, a lo mejor se piensa que estas dos zonas no tienen nada que ver una con otra, pero más bien las dos zonas están prácticamente al nivel del mar. Entonces, en este caso yo diría, al menos en este aspecto son similares. Y bueno, se diferencian unas de otras, claro, esto se está observando. Bien, ahora con respecto al eje que se mencionó, que es innovación, hemos encontrado que los desafíos en la seguridad alimentaria en las regiones requieren mayores esfuerzos en lo que es la cooperación a nivel internacional, y esto ya lo observamos con lo que fue la pandemia, que requerimos los consumidores de productos que tengan esa certificación o ese tipo de seguridad en que si nosotros nos comemos una manzana, sabemos que tienen esa seguridad y esa certificación que vienen sanos, que vienen inocuos. Entonces, esto es, yo creo que ya tendría que ser una tendencia en el consumo y en la producción de alimentos. Ahora, los esfuerzos deben tener en cuenta iniciativas de calidad en la agricultura ecológica, inversiones innovadoras, la cultura empresarial que ya se mencionó, que no la hay. ¿Por qué? Bueno, porque en este aspecto hay muy pocos registros. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues básicamente, si nosotros recordamos que por qué nos está innovando en el aspecto de una cultura empresarial o en el aspecto administrativo más específico, es porque, por ejemplo, en México se da un brinco muy pequeño desde el año 2017, por ejemplo, al 2019. Se tiene registrado que las unidades de producción utilizan tecnologías de información y comunicación en la actividad agropecuaria es muy baja. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las personas, más del 88%, cuentan con un dispositivo móvil. Y el Internet, solamente 7.9% de estas unidades de producción cuentan con Internet. Entonces, si nosotros valoramos este tipo de alcance o este tipo de que el Internet está al alcance de todos, o sea, eso todavía no está, todavía no lo hay. En este caso, las personas que cuentan con un Internet, casi 6 de cada 10 personas consultan para poder acceder a una página gubernamental. Entonces, sí lo utilizan, pero en muy bajas proporciones. Ahora, si nosotros empezamos a observar este tipo de cuestiones, entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos decirle a un productor que empiece a utilizar un dron o que empiece a utilizar una computadora o un sistema de contabilidad si en realidad todavía no está al alcance de todos? Bien, ahora, si las innovaciones y las tecnologías agropecuarias sirven ¿para qué? Bueno, pues para fomentar ese potencial que hay, porque sí lo hay, pero tenemos que estarlo manejando, tenemos que estar capacitando, tenemos que estar poniendo la tecnología al alcance de todos. Entonces, tenemos que adoptar esas nuevas tecnologías por parte de los agricultores, y esto va a tener un efecto positivo. ¿En qué? Bueno, pues en sus bolsillos, en sus ingresos, en la mejora de su producción y sobre todo, si a un productor le dices, sabes que de acuerdo al satélite va a haber lluvias o va a haber granizo o va a haber, se pronostica tal situación, ellos se van a preparar. Entonces yo creo que esta innovación y la tecnología debería de
estar al alcance de todos, que todavía no lo hay, tenemos que dar todavía ese gran brinco. Ahora, yo pongo esta gráfica porque estoy comentando cuál es la tecnología que se emplea y anteriormente yo decía, bueno, está la innovación y la tecnología al alcance de todos, los sistemas de riego también. Si nosotros observamos en la gráfica, observamos cuál es el porcentaje que hay en las unidades de producción agrícola de las tecnologías que se están implementando en la agricultura. Entonces, en este caso, observamos que en muchas de las tecnologías que nosotros pudiésemos pensar que se están eliminando o que son dañinas para la salud, pues están disminuyendo muy poco. Por ejemplo, el uso de insecticidas químicos, en el año 2017 el 49% de las unidades lo empleaba. Ahora, en el 19, bueno, no ahora, sino en la estadística del año 2019, observamos que esta disminuyó. Entonces, ¿a qué se debe? Si estamos hablando de tener este tipo de alcance de tecnología, de asesorías, de productos que tengan, que sean amigables como en el medio ambiente, bueno, pues las tendencias no lo están marcando así. En este caso, por ejemplo, la rotación de cultivos también disminuyó, las quemas también ahí aumentaron, por ejemplo, y hay muchos de los aspectos que se observan en la gráfica que pudiésemos pensar que se están eliminando, como ya lo mencioné. Sin embargo, esta no es una tendencia tan marcada. Ahora bien, en Nayarit, de las empresas agrícolas que se encuestaron, el 18.68% han implementado alguna mejora en la innovación o nuevas tecnologías. Esto ya se mencionó que es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, bueno, creo que hay mucha labor por parte de las instituciones, de las universidades, de los técnicos por estar promoviendo y sobre todo que haya esa seguridad para el productor, que posiblemente el subsidio es una alternativa, pero creo que los productores estarían dispuestos a poder aportar un peso si se le va a generar dos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el 84% de los productores encuestados emplea riego por aspersión. Esto estoy hablando de manera muy específica en el riego. Y el 94.8% cambiaría el riego de gravedad. Entonces, ¿esto por qué? Bueno, pues derivado de los costos que implica utilizar el riego por aspersión, que son en este caso 564.72 pesos en Nayarit. En este caso, ahora los productores realizan cambios en el futuro en innovaciones como la reconversión de productivos, en primer lugar. En segundo lugar está la comercialización de productos. En tercero está la innovación de procesos de producción. Y en un porcentaje muy mínimo es la innovación organizacional. ¿Esto qué quiere decir? Que hay productores que no aplicarían ninguna de las anteriores. Eso es porque no les interesa, porque no tienen a la mano, porque les queda muy lejos la universidad, o el lugar donde se va a capacitar, o porque no quiere aportar dinero, a lo mejor no tiene, ¿verdad? Entonces, esto es. Ahora, si nosotros hablamos ya de innovación, ¿qué pasaría con o sea, los productores tienen concientización en el medio ambiente y en el uso del agua? Bueno, de acuerdo a autores como Fraguela, dice que el crecimiento económico y el uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente están vinculados y es necesario promover un crecimiento que sea sostenible y que aparte respete el medio ambiente. Otros autores como Tag dicen que él realizó una estimación sobre la conciencia y la percepción de la escasez de agua entre los productores y otros trabajos. Entonces yo creo que estos son autores a los cuales a las personas que les interesa el tema pueden consultarlos. Ahora, unos datos que pueden ser interesantes es el agua. Para el año de 2014, la población en el país ascendió a 119.7 millones de habitantes y ocupó el 11º lugar entre los países más poblados en el mundo. Entonces, con una disponibilidad que es de 447,000 y un consumo de 3,736 metros cúbicos por persona por año. Bien, pues parece que ya un poquito ya avanzando en el tiempo porque ya estamos recortados. Entonces, bien, ¿cuál es la problemática? Bueno, en las empresas agrícolas los trabajadores familiares no cuentan con un salario que sea remunerado. Las mujeres son tomadoras de decisiones dentro de la empresa familiar, sin embargo, pocas de ellas se involucran como trabajadoras de la misma, al contrario de lo que son los hijos que son varones.
Las empresas no llevan controles administrativos, lo cual va a dificultar el análisis de costos y de gastos. Ahora, sus motivaciones responden en mayor medida a cuestiones económicas, como en el caso de ahorro y el incremento en ventas, que a una concientización ambiental. Los retos y las perspectivas son que los principales factores económicos que el productor percibe son obstáculos en la innovación tecnológica para el sistema de riego, en la dificultad para conseguir financiamiento adecuado. Ahora, ¿cuáles son los retos? Bueno, los productores reconocen que la tecnología va a permitir ahorros, sin embargo, están considerando regresar a un riego de gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se tiene que capacitar o que se tiene que encontrar la manera adecuada de que el productor tenga esa concientización del ahorro del agua y que sobre todo los productos que vende también lleguen a tener ese valor adicional. Las empresas agrícolas, los trabajadores familiares no cuentan con un salario remunerado, lo cual conduce a que busquen oportunidades de empleo fuera de las comunidades. Esto tendría que hacerse, bueno, pues generar las condiciones que sean adecuadas para que los jóvenes y las mujeres se puedan integrar a esa actividad y sobre todo que tengan ese salario que sea digno para que vivan. Bueno, no sé si el doctor Cepeda quiera contribuir a esta parte para que podamos concluir. Bien, pues los retos que tenemos para la sostenibilidad son claros. Lo que nosotros hemos tratado de generar son indicadores y son incorporar a jóvenes a la actividad, porque los jóvenes son más proactivos, son más innovadores, traen una cultura diferente, pero tenemos que hacer que la actividad sea rentable. Para que la actividad sea rentable se requieren los servicios auxiliares, los servicios conexos son importantísimos para que esta actividad sea atractiva, es decir, generar las condiciones para que la agricultura familiar sea adecuada y que la información, el conocimiento siga pasando de generación en generación. Digamos, en términos muy concretos, creo que tenemos, y se tienen identificados qué es lo que se debe hacer. Hay que hacer los estudios pertinentes en cada región, en cada zona, para poder, como se dice, realizar tiros de precisión. Hasta ahí lo dejaría. Bien, eso sería todo. Muy bien, doctora Laura, doctor Adolfo, muchas gracias por compartirnos todo este trabajo que ustedes han realizado en función a esta temática, que si bien hay parte de la audiencia que se identifica o ha trabajado en temas con respecto a la agricultura, tal vez hay otros que no, pero bueno, pueden encontrar este vínculo o esta relación con las actividades que hacen de manera cotidiana, ¿no? Nos queda muy poco tiempo para preguntas. Esperemos que tanto en los que están conectados en Zoom como en Facebook puedan lanzar alguna. Y yo tengo dos preguntas muy concretas. Y bueno, antes de dar esas preguntas, quiero agradecer a mis estudiantes del doctorado en educación de la Universidad Hispanoamericana del Bajío, el cual dictó un curso que se conectaron y que, bueno, están pendientes de esta conferencia, el cual agradezco infinitamente el tiempo que se dieron para estar en sintonía, ¿no? En este evento. Y bueno, la primera pregunta, bueno, voy a dar las dos preguntas y ya ustedes deciden quién responde una y quién responde la otra, ¿no? La primera, ¿cuál fue el reto o el desafío de la agricultura familiar durante esta pandemia? O sea, desde que comenzó del 2020 hasta ahorita que, bueno, si bien los casos ya se han reducido, pero bueno, todavía está latente. Y la otra, igual, ¿cuál es el desafío de la agricultura familiar ante la alza de los costos de fertilizantes, ¿no? Sobre todo a inicio de este año, ¿no? Que el aumento de estas materias primas, pues, subieron considerablemente.
¿Quién responde una pregunta y quién responde la otra? Doctor, adelante con la pregunta que quiera contestar. Gracias, qué caballeroso. Bien, bueno, creo que es importante que los productores en ningún momento, ya se mencionó, Creo que es una de las actividades que Doctora, pero parece que no sé si tenga activado otra, es que se escucha con eco, no sé si tenga activado también Facebook, porque No, como hombre, estamos iniciando, se escucha a veces. ya quedó. Ya quedó, perfecto. Sí, Muy no era yo. una disculpa entonces. Muy bien, ahora, adelante por favor, doctora. Sí, bien, bueno, como mencionaba, la agricultura nunca hubo un desabasto en realidad de los alimentos a nivel de productos básicos, de la canasta básica tampoco los hubo. Entonces, COVID finalmente creo que fue un reto para los consumidores, para los productores en general, creo que ellos seguían desarrollando sus actividades como siempre, quizá en las importaciones de algunos productos ahí hubo ese reto porque, bueno, aumentaron los costos de algunos de ellos, pero creo que la agricultura fue un sector, una actividad más bien que no paró, que nos tuvo siempre ese abasto y sobre todo que creo que desde este episodio que tuvimos toda la población, creo que vamos a ser más exigentes en la calidad de nuestros alimentos y no solo a nivel de producción, o sea, desde que sale un producto de la parcela hasta que llega al consumidor, creo que ahí vamos a ser más exigentes en ese aspecto, que haya mayores controles que permitan tener esa seguridad en nuestros alimentos, que sean, ya lo mencioné repetitivamente, que sean sanos, que sean inocuos. Entonces yo creo que más bien el reto de la producción de los productores es que se hagan esos productos con esa calidad que garantice al consumidor que vamos a tener un producto que tenga que sea sano y que sobre todo pues que tenga las calidades que se requieren. Entonces retos sí los hay. Yo creo que ese sería uno de los más importantes, aparte de los muchos otros que ya hay en términos muy generales en la agricultura, como es que sean rentables, que se tengan también sobre todo, que sea, por ejemplo, si hay lluvias, si hay granizos, o sea, que haya esa producción y sobre todo, bueno, que el productor está consciente de ello. Eso sería mi respuesta. El doctor Cepeda le dejo la otra pregunta si quiere. Ok, bien, la subida pues de los insumos, específicamente los fertilizantes, obviamente implican un reto enorme para los productores, pero este reto se vuelve más importante, digamos, ante una población de productores que tenemos con edades de arriba de 60 años, que no son proactivos, ¿sí? Es lo que decía, o sea, la parte del reto es incorporar a los jóvenes, es educar, ¿sí? Incrementar el nivel de educación o capacitar, pueden ser ambas, una u otra. O sea, si tenemos capacitación, si tenemos educación, si tenemos productores más jóvenes que sean proactivos, es mucho más fácil afrontar estos retos, bueno, transitando, como decíamos, a actividades agroecológicas, pero es un reto de ida y vuelta. Los centros de investigación, las universidades, no hemos generado el vínculo adecuado o el vínculo correcto justamente con los productores, porque tecnología está desarrollada, la tecnología está desarrollada en todas las universidades, en la Universidad Autónoma Chapingo, en el colegio hay tecnologías, pero no hemos logrado hacer clic con los productores y ha faltado, y falta pues es por múltiples factores, ¿no? Uno de ellos es justamente, decía, la edad de los productores, pero es uno solo, ese es uno solo, ¿no? O sea, hay múltiples factores, la política pública pues se ha desentendido un tanto del extensionismo justamente con los productores. Entonces, pues el reto es eso, es buscar que nuestros productores, que los agricultores sean más proactivos, que busquen innovar. Las tecnologías están presentes, ¿sí? Bueno, compensa un poco que también los alimentos han subido, ¿no? O sea, los granos básicos han subido, pero bueno,
la idea es abatir ahí en este caso los costos. Ese sería mi comentario, doctor. Muchísimas gracias, doctora Laura, doctor Adolfo, maestro Julio, no sé si hay alguna pregunta en Facebook o quiera externar alguna pregunta ya para ir finalizando con la conferencia de hoy. En Facebook no tenemos ninguna pregunta, profe, hasta el momento. Y de mi parte, muy interesante plática. Y solo una pregunta. Yo he trabajado en esta cuestión que dice el doctor, perdón, Adolfo, sobre que hay que motivar a los jóvenes y en estas cuestiones. A mí me ha tocado, igual el doctor Erasmo sabe que me he dedicado a esta parte comunitaria, que suele suceder que a veces vamos con esa idea, ¿no? De que capacitar y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando los jóvenes no quieren? ¿No? Entonces, porque dicen, no, es que yo ya no quiero trabajar en el campo, ¿no? Entonces, se les ofrece esas alternativas de ser, por ejemplo, ingenieros agrónomos, que puedan trabajar como ingeniero forestal, pero ellos ya no lo ven como un sistema de rendimiento, ¿no? Entonces, ya no lo ven como que algo que quieran regresar a su pueblo a trabajar. ¿Qué podemos hacer ante esas alternativas donde los mismos jóvenes o los papás son los que motivan a sus hijos a no estudiar, por ejemplo, a dedicarse al campo? Okay. Es que es una cuestión estructural realmente. No es una cuestión, digamos, simplista. A ver, lo mencionaba en un momento. Necesitamos hacer que la actividad sea rentable. Que sea rentable. En España, ¿qué sucedió? Cuando con la crisis del 2008, 2009, los jóvenes regresaron. O sea, ante la crisis, los jóvenes bueno, como comentario, es impresionante, o uno se impresiona, uno piensa que va uno a otros lugares y vas a encontrar distintos productores. Y la verdad es que al entrevistarlos, nosotros entrevistamos casi a 100 productores en España. El pensamiento, la mentalidad de ese productor era el mismo con el que estábamos platicando en Nayarit, el mismo temporalero que estábamos platicando en Puebla. Igual, allá decían, no, yo no quiero que mi hijo se dedique aquí, quiero que vaya y sea alguien, ¿no? Bueno, pero ante la crisis, los jóvenes están regresando. Y ahorita los jóvenes, o sea, si teníamos una edad de 43 años en decisores en España, yo creo que ahorita se ha reducido bastante más porque han regresado. Pero es una actividad rentable que les permite vivir dignamente, que viven bien, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer, que la actividad agrícola sea rentable. Porque por mucho que lo capacitemos, nada más capacitar, pues no porque la actividad como tal no es rentable de manera estructural, ¿sí? Les decía, yo creo pues que la parte de los servicios conexos, de los servicios auxiliares es muy importante y la muestra está, les decía, en esta zona de Sinaloa, en esta zona de Sonora, en la zona del Bajío. O sea, el gobierno en su caso invirtió bastantes recursos en la zona noroeste, en recursos en la creación de las zonas de riego. Y bueno, en la zona del Bajío pues han instalado muchas empresas que permiten que se haga una agricultura rentable y los jóvenes sí se quedan, obviamente. Entonces, es estructural, son muchas las variables que hay que atacar, pues que hay que mejorar. Y bueno, nosotros aquí esbozamos algunas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cepeda. Y bueno, para finalizar, me permito compartir las constancias que vamos a hacer esta entrega de carácter simbólica. A ver, y bueno, a nombre del maestro Osvaldo Rancés Castro Martínez, que es el presidente bueno, que estoy mostrando otras imágenes, vuelvo a compartir nuevamente. Me parece que ya está. Ahí, a ver, denme un instante. No. Yo creo que sí voy a compartir nuevamente desde toda la pantalla. A ver. Ahí está. Por error cerré una. Ya tenía las dos constancias, pero bueno. Tuve que cerrar una. Ahí voy nuevamente. Como les decía, a nombre del maestro Osvaldo Rancés Castro Martínez, que es presidente del CIA,
del Simposio y Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, y un servidor que es el secretario general de este evento y el director general de la Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible, entre sus siglas REMEFAD, entregamos esta constancia a la doctora, Creo que no quieren que me entreguen la constancia, ¿verdad? esas pruebas técnicas, la doctora. Pero, adelante con el doctor Cepeda, no hay inconveniente. sí, muchas gracias. Permítame, déjeme abrir la otra, el otro archivo. O no sé, maestro Julio, si me pudiera ayudar a compartir pantalla en esta parte. Yo creo que porque tengo varias páginas abiertas a la hora de compartir tuve este problema técnico. Creo que sí, maestro. Dame un momento, ya estoy abriendo las constancias. Por favor. Y bueno, en lo que nos abren las constancias, les comentamos a la audiencia que la próxima sesión del CIA permanente va a ser el jueves 19 de mayo, a la misma hora, en donde el maestro Osvaldo y un servidor vamos a dar a conocer la convocatoria de la edición del Simposio y Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, CIA 2022, a celebrarse del 28 al 30 de septiembre. Y bueno, no sé si ya tenga también la doctora Laura. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias. Y bueno, como les decía, la Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible, AC, y el Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, CIA, otorga la presente constancia a la doctora Laura Leticia Vega López por su destacada participación en el Seminario Permanente de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable con la ponencia La agricultura familiar, retos y perspectivas para sustentabilidad, que como le decía, que firma el maestro Osvaldo Rances Castro Martínez y un servidor, el doctor Erasmo Velázquez Igarroa. La que sigue, por favor. Asimismo, extendemos este reconocimiento al doctor José Adolfo Cepeda por esta destacada participación, y en breve pues les estaremos haciendo llegar dichas constancias de forma digital y reiterándole nuevamente pues nuestros agradecimientos. Pues doctora Laura, doctor Adolfo, nuevamente muchas gracias y quedamos a sus órdenes. Esperemos que contar con su participación en la edición del CIA 2022 y que bueno, podamos seguir colaborando pues en estas actividades académicas que pues impulsa el conocimiento en estos temas. Bien, bueno, agradecerles de igual manera a la invitación y pues nuestra participación es, ahora sí que estamos totalmente disponibles. Gracias. Gracias a todos por su atención. Gracias, doctor Erasmo. Saludos al doctor Osvaldo y estamos al pendiente. De su parte, sí, el doctor Osvaldo no pudo estar en esta sesión, pero bueno, también les expresa sus saludos y agradecimientos, ¿no? Por atender la invitación que les habíamos realizado. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. También nos saluda, por favor, al doctor Ezequiel Arbizu, que es el director de vinculación ahí en el Colpos, que bueno, que nos ayudó en estas gestiones para que fuese posible esta actividad, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, doctora Laura, gracias, doctor Adolfo, muchísimas gracias a toda la audiencia y pues bueno, les deseamos una excelente tarde y pues los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que conozcan todas las actividades que desarrollamos y nos vemos en la sesión del 19 de mayo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias Gracias a todos los participantes. Gracias.